Un saludo, mi nombre es Wilson Beltrán, psicólogo clínico. Llevo laborando unos 7 años en diferentes áreas, pero principalmente en el área de adicciones. He estado en algunos lugares como el Centro de Rehabilitación de Adicciones CRAN, Centeravit, 12 Pasos, Fundación Abril de Unción TV, que era también se ha enfocado mucho con el tema de alcoholismo y parejas. El tema también en adicciones de ambulatorio como en Lux Day. Actualmente laboro en Setadas en una nueva vida, también laboro en 12 Pasos en área de adolescentes. Es en lo que es trayectoria. Fuera de eso, obviamente un poco de trabajo en clínica privada. Creo que es la trayectoria que podría referir. Y es un gusto estar aquí en esta entrevista. Un gusto, Doc. Muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Aldaz. Soy estudiante de Psicología Clínica de la Universidad de Indoamérica, acá en Ambato. Esta entrevista se realizará en base a la función o rol que ejerce el psicólogo clínico en el ámbito de la rehabilitación. Entonces, empezamos primero con el objetivo. Este objetivo tiene, por ende, conocer el rol, función, estrategias, técnicas, la promoción y prevención que ejerce el psicólogo clínico en el ámbito de la rehabilitación en pacientes con consumo o adicción de drogas y alcohol. Y a su vez, conocer la ética y todos los dilemas que existen sobre ella en este ámbito. Entonces, si usted está de acuerdo, proseguiré a las preguntas. De acuerdo. Listo. La primera pregunta. ¿Cuál es la función que ejerce el psicólogo clínico en un centro de rehabilitación? Bueno, el clínico tiene un rol muy definido, ¿no?, en cuanto al proceso de cambio de pensamiento para tomar las decisiones que te llevan a rehabilitarte. Porque si bien es cierto, el mismo hecho de estar en una clínica, el periodo de tiempo de 6 meses, el cuerpo ya se readapta a no necesitar biológicamente hablando la sustancia, como pasa en el síndrome de abstinencia. El cerebro también sufre cambios en el cual la persona ya no tiene esa necesidad biológica que le impulsa a consumir. Pero una vez pasado esos periodos de tiempo, el hecho de que la persona esté aislada de la sustancia no significa que la persona pueda dejarla, porque tiene anclado mucho pensamiento, tiene una conducta prácticamente instantánea, impulsiva, un pensamiento automático enfocado al consumo, lo cual sí se debe reestructurar desde que el paciente ingresa. Tiene varias fases, la persona puede entrar a una fase de negación. Hay personas que entran en fase de aceptación del problema, pero aún así toma tiempo, porque el hecho de decir yo quiero dejar el alcohol no te da una respuesta. ¿Qué hacer cuando mis amigos me manipulen, cuando mi familia entra en crisis? O sea, más que todo en la adicción no solamente es el tema de no consumir, sino a veces en forma de escapar y manejar el dolor, la frustración, que conllevan mucho, van de la mano con el consumo. Y no olvidemos que también hay patologías duales en las cuales a veces he mezclado personalidad, trastornos de personalidad o depresión o ansiedad anclados al consumo. Hay veces que el consumo también permite como... Es una forma en la que las personas buscan salir de su depresión, porque las drogas, al igual que el alcohol, generan dopamina, pero al final terminan... Bueno, es un tema largo de conversar, pero el punto es ese, o sea, el rol del psicólogo clínico en este centro y en cualquier centro es enfocarse en los trastornos clínicos que van de la mano con la adicción, a la vez de reestructurar el pensamiento para poder reforzar una decisión y una conducta congruente con lo que desea hacer, porque a veces no es lo mismo decir quiero dejar que realmente hacerlo, ¿no? Entonces son estos pasos a grandes rasgos que puedo decirte que se trabaja. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la función que usted ejerce en el trabajo suyo como psicólogo clínico? La primera función es valoración. Uno valora cuál es el trastorno con el que la persona viene, porque ingresa aquí, obviamente tú tienes que identificar qué consume, a qué nivel de cronicidad está la persona, y también los trastornos que van duales, ¿no? Una depresión, un trastorno de personalidad. Entonces, lo primero que vas a hacer como clínico es valorar a la persona. Aplicarás varios reactivos, estos varían de acuerdo a la clínica, pero generalmente va los test de ánimo, los proyectivos, valoración de riesgos, en algunos lugares de valor a la familia, en algunos centros, y depende de la situación, tú puedes ver el estado mental de la persona, el deterioro mental que tiene, valoras, ¿no? Y en algunos casos excepcionales, tal vez de trastornos ya un poco más de, digamos como en los delirios, un poco en el pensamiento mágico, en esquizofrenia, o sea, ya en casos puede ser que requieras valorarlo para saber derivarlo, ¿no? Entonces, primero tienes que saber valorar a un paciente. Primeramente, para ver si es apto para estar en la clínica, ver qué cuidados necesita en la clínica, para establecer un plan de tratamiento. Ha habido casos, por ejemplo, en que una persona ha llegado y no se ha visto que hay cronicidad ni algo severo, lo cual no requiere internamiento ya. Ha habido unos pocos casos que he visto de esos, pero cuando no requiere internamiento se ha informado a la familia y se trabaja en un ambulatorio. Generalmente cuando vienen acá sí tienen ya un problema marcado y sí requieren internamiento, pero me ha tocado un par de casos en los cuales se remite a la familia que no requieren internamiento.
Entonces son casos que se valoran, ¿no? La adicción, hay síntomas de la dependencia, con las que tienes que valorar, hacer el informe, hacer un plan de tratamiento y de ahí empezar las terapias que enfocadas en el problema de consumo, en problemas de los temas de personalidad, otros trastornos clínicos que puedes encontrar. Vas a trabajar con la familia también, pareja, porque el hogar hay que irlo tejiendo también bastante bien para que sea un lugar de apoyo. Vas a para trabajar en su proyección en su proyecto de vida futuro, prevención de recaídas y motivación, autoestima, todos los rasgos en general. Y cuando sale el paciente debería estar óptimo para poder afrontar la vida afuera y no sufrir una recaída. Justamente, y agradeciendo también la respuesta, nos vamos a la tercera pregunta que es relacionada con lo que acaba de responder. ¿Cuáles son las problemáticas o trastornos que más se presentan en los pacientes con adicción? El manejo de la frustración. Creo que la mayoría coinciden en que no saben manejar la frustración. ¿Ya? Eso es bastante común en las personas con adicción, el poco manejo de la frustración. Muchas veces anclado a periodos de la niñez, ¿no? Pero sería muy hondo. También tenemos otra problemática general, los temas de personalidad. Hay trastornos de personalidad, pues ya generalmente van de la mano, ¿no? Consideremos que también en la adicción muchas veces se acentúan rasgos negativos en la persona, porque una persona en consumo constante debe manipular a su entorno para consumir, debe poder constantemente justificar su estilo de vida, acoplarse a la destrucción que genera el consumo. Entonces son un montón de factores que se van de la mano con la personalidad, se acentúan rasgos negativos generalmente. Y también problemas familiares, eso va de cajón porque la familia es la más afectada, se trabaja la codependencia. Entonces creo que esos son los que van de la mano, la codependencia en la familia, los trastornos de personalidad, los rasgos negativos acentuados, y a veces también la ansiedad y depresión que cursan esas personas por el mismo hecho de la alteración. A ver, biológicamente la depresión se da como consecuencia del deterioro de los canales de dopamina que son básicos para sentir un estado de salud en el tema de ánimo óptimo, ¿no? Listo, Doc. La siguiente pregunta tiene que ver, ¿cuál es el enfoque o técnicas psicológicas en los cuales obviamente se enfocan ustedes o su trabajo ahora en general? Bueno, básicamente en lo que yo he trabajado se aplica mucho la terapia cognitiva conductual porque estructuras el pensamiento y lo llevas a la conducta que es el no consumo, ¿no? Pero si es que te encuentras casos en los cuales ya la persona tiene traumas en la infancia, conflictos en su yo, he visto casos que sí aplican el psicoanálisis más bien como para un entendimiento de la infancia, hay situaciones similares. Eh, También se usa la gestal, o sea, se van usando técnicas. En la gestal, por ejemplo, cuando es un niño herido, de trabajar el aquí y el ahora. Cuando vas a proyecto de vida, por ejemplo, y presidente de calle, se centra en aquí y el ahora, quitando lo que es las culpas por el pasado, las personas que toman responsabilidad. Hay varias ramas, ¿no? La cognitiva conductual es la principal, pero tú puedes emplear un psicoanálisis, puedes emplear una corriente gestal. Depende del caso, pero generalmente siempre está de la mano del cognitiva conductual y no hay que olvidar que obviamente en la clínica van trabajando con el esquema de comunidad terapéutica, que eso va trabajan, generalmente trabaja un terapista vivencial, ¿no? Pero van de la mano, porque respetamos ese trabajo también en esa área, entonces a veces terminan medio empatándose las dos cosas, Listo. ya cuando es interdisciplinario. Ok, muy interesante. La siguiente pregunta tiene que ver con qué importancia emplea el rol de la prevención y la promoción para evitar la recaída en pacientes que ya salieron de la clínica. Todos los pacientes tienen un plan de prevención de recaídas en los cuales se les enseña a identificar los factores de cambios emocionales que son previos a la recaída, porque no solamente la recaída es que ya consumo, sino hay los cambios emocionales que vienen previos a la recaída y en la parte cognitiva la justificación que tienes ante el consumo o ante volver a esa vida de la cual saliste. Entonces hay patrones mentales y hay síntomas emocionales que están previos a la recaída, entonces es más bien una identificación de estos síntomas y también un accionar ante estos síntomas, buscar ayuda aquí, o si no, simplemente accionar un stop, por ejemplo, o técnicas de respiración cuando tenga problemas en familia, por ejemplo, en pareja. Depende de la situación del paciente, pero generalmente hay un plan. También obviamente va de la mano con sugerencias como no visitar viejos lugares, viejas amistades, no volver a viejos esquemas, o sea, y eso está en la parte que te he comentado de comunidad terapéutica, pero al final del día los dos convergen, la parte clínica y la comunidad, porque nos ponemos de acuerdo para guiar al paciente. Entonces no es como que uno dice una cosa y otra cosa, pero el paciente sale enfocado en que debe no consumir con conciencia de su enfermedad y eso te ayuda a que no vaya a minimizar el problema y que realmente no recaiga. Todo está lo más importante en la presencia de recaídas es la conciencia de la enfermedad, lo que le lleva a tomar responsabilidad de eso. Listo. Qué interesante respuesta. Ahora también para complementar, ¿cuál es la importancia del trabajo eh, interdisciplinario, ¿no? La importancia del médico, del enfermero, de la seguridad incluso que tiene un establecimiento de rehabilitación. Y ya. El rol que cumple la seguridad o el operador vivencial, que no es vivencial como tal, es permitir que haya una convivencia óptima entre los pacientes, porque en un centro tienes que considerar que muchos vienen con patologías de personalidad, por ejemplo, situaciones de callejización. Entonces tienen una conducta en la cual no hay normas, ni figuras de autoridad, ni reglas a las cuales están acostumbrados. Y si no tienes un control sobre eso, un paciente podría atentar contra otro paciente. Entonces ellos necesitan tener límites para que precautelar la seguridad de todos los pacientes. Y luego de eso, terapéuticamente hablando, el hecho de poner límites a su conducta les ayuda a que ellos puedan luego autolimitarse a su conducta.
Así como yo tengo la fuerza para levantarme a las 6 y meterme en la cama, tengo que tener la fuerza para hacer todo el trabajo, ser responsable y no ir a buscar a mis amigos a mis amigos de consumo. Al final es voluntad. Pero hay que imponerse normas, tanto aquí en la clínica, pero afuera son muchas normas sociales, normas familiares. Entonces, la importancia de los operadores es esta. Luego el médico te va a dar una valoración del estado de salud. Si es que hay un daño del hígado muy severo, tú trabajas en la clínica con la concientización de la enfermedad y su, y su vínculo al alcoholismo. ¿Ya? Si trabajas con el psiquiatra, si tienes un paciente que tiene depresión, vas a trabajar en el tema de la depresión, su vínculo con el consumo, o a veces el consumo es consecuencia de la depresión, lo tienes que analizar y trabajar, pero que el psiquiatra te va dando medicamento que lo permite estabilizar en el periodo de tratamiento. El operador vivencial va a trabajar en el área de comunidad de 12 pasos, que también les ayuda mucho a adquirir una nueva identidad del grupo de alcohólicos al grupo de NA. Tú sales de un entorno social de consumo a un entorno de recuperación. Entonces, en general te dio una referencia de las diferentes ramas. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué problema enfrenta hoy en día, en la actualidad, el psicólogo clínico en el ámbito de la rehabilitación? ¿Qué traba? En el ámbito de la rehabilitación, justamente en pacientes con adicción. Es muy necesario porque, o sea, no niego que hay personas que sí logran a veces dejar el consumo cuando hay una decisión fuerte o han tenido, como dicen aquí, un fondo fuerte, pueden que tomen la decisión por sí solos y lo hagan sin una terapia. No quito la capacidad humana de poder hacerlo. Pero una gran mayoría, cuando ingresan aquí, no hay conciencia de enfermedad y no hay voluntad, ni deseo, ni siquiera una remota idea de cambio. Entonces, tu labor allí es el de poder generar esa conciencia para después de esa conciencia despierta poder hacer que la persona busque y realice un cambio. Porque al final tú puedes dar terapias un año entero, si la persona no tiene conciencia, no cambia, porque es un problema que la familia cree que tiene. El clínico es indispensable para poder generar ese despertar de esa aceptación de su problemática y ayudar a su proceso cognitivo. Entonces, obviamente, el psicólogo te ayuda mucho en los casos en los que las personas no pueden identificar su problema para que de allí se pueda trabajar. Y a las personas que identifican su problema, el psicólogo le guía en cómo realmente mantener una decisión firme, cómo manejar emociones, cómo manejar familia, cómo manejar un esquema nuevo de vida, un proyecto de vida, para que puedas estabilizarte y cumplir el deseo de dejar de consumir, que también a veces tienes el deseo, pero no tienes las herramientas. Esa es la psicólogo. Listo. ¿Cuáles son los dilemas éticos que se enfrenta el psicólogo clínico? Por ejemplo, el hecho de que pueda considerarse un secuestro, ¿no? Tener una persona internada o etcétera. Allí lo que más va a ir de la mano es con la familia de la mano y también va obviamente con el paciente. En toda clínica te piden un consentimiento informado. Esto lo pide el paciente, pero generalmente luego de que el psicólogo interviene varias veces para que él pueda tener conciencia de su problemática, tenga la motivación de tratamiento y de la firme consentimiento informado. Las clínicas son legales, ¿no? Porque hay clínicas que no tienen este control legal y allí no hay ningún documento, pero si hablamos de clínicas legales, hay un consentimiento informado que en toda clínica te dan. Se viene cualquier autoridad, te revisa y dice que está la firma y no pasa nada. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la familia, los parientes en la rehabilitación del paciente? Sumamente importante. Porque el paciente sale del entorno de aquí, de esta clínica en la cual está cuidada la persona, a una familia. Y si la familia tiene muchos problemas de comunicación, de relación interpersonal, tienen más patologías de personalidad, la persona que sale estable puede estabilizarse y recaer. Hay muchos casos que han recaído por conflictos familiares. Entonces es un tema que no hay que tomar a la ligera. Realmente hay una gran incidencia del influente de la familia en la recaída. Hay muchas veces que las familias, al tener a la persona sana, la familia entra en crisis porque la persona que estaba en consumo era una escapatoria para que los familiares no vean sus propios problemas. Si no es que problemas porque consume las esto del otro, y me tienen ese archivo escritorio. Ellos, no, por ejemplo, no se dan cuenta de defectos de carácter, no se dan cuenta de trastornos de personalidad, de mala comunicación. Entonces, cuando la persona se recupera y está estable, la familia a veces es como que dice, pero ¿por qué la familia sigue siendo un caos? Es que ella no consume, ¿por qué sigue teniendo problemas? Y ahí entran en crisis y quieren culparlo a él. Y viene la frustración y conflictos. Y a veces hay riesgos, ¿no?, de recaída en eso, la familia cambia. Por eso en toda clínica se trabaja con la familia también. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué habilidades, técnicas o propiedades debería de tener un psicólogo clínico para poder trabajar en un centro de rehabilitación? Habilidades técnicas. Obviamente la capacidad del loco clínico, ¿no?, y la valoración correcta, la elaboración de informes, la historia clínica tiene que ser muy bien recatada la información para tú poder definir en qué voy a ayudar, qué voy a trabajar. Por ejemplo, tiene un caso muy bien, ese paciente de aquí tiene abusos sexuales en la infancia, luego una conducta delictiva, tiene ese tipo de percepción de la vida, de personalidad social, por ejemplo, no tiene poca empatía. ¿Cómo trabajo con él para poder hacer que él deje de consumir? Cada personalidad tiene una forma diferente de trabajarse, ¿no es cierto? Si fuera una persona esquizoide, la persona consume sola. Puede consumir sola, entonces no requiere muchos amigos de consumo. Tienes que enfocarte a hacer que él desee no consumir o tome la decisión de no consumir, pero en soledad. Un dependiente, en cambio, busca llamar la atención a los demás, ser aprobado, y él a veces, aunque no quiera consumir, por ser aceptado en su grupo social. Entonces, cada personalidad, como te di el ejemplo, se trabaja de acuerdo al diagnóstico. Entonces, obviamente, todo clínico debe tener la capacidad de hacer un diagnóstico efectivo, una buena historia clínica y un buen plan de tratamiento, que es lo primero que se hace. Después ya simplemente se dan las terapias, pero se planifica en base al estudio del caso. Listo, Doc. Y para no extendernos mucho más y asegurando las últimas dos preguntas, ¿cómo considera usted que
trabajo, el desarrollo, el avance que ha tenido el campo de la rehabilitación ha tenido en estos años? ¿Ha avanzado, ha retrocedido o se ha mantenido igual? A nivel de Ecuador creo que ha avanzado, primeramente por el tiempo, ¿no? Ahora hay el tiempo de 6 meses que regula el ACES, por Ministerio de Salud Pública, te recomienda ya 6 meses, ya no es 3 meses como era antes, porque es un periodo en que el cerebro realmente se redacta, ¿no? O sea, a no requerir la sustancia, ¿no? Es un tema biológico, que es interesante que ahora lo tomen en cuenta. Por esa misma razón es que en muchos países como en Colombia se trabaja ya hasta un año y medio en la rehabilitación. Entonces el tiempo aquí de 6 meses que se ha puesto como mínimo creo que estaba muy acertado, ese cambio es positivo. Hay más tasas de recuperación en esos periodos de tiempo. También el tema del trato al paciente, el tema del control, porque muchas veces antes se daban simplemente terapias, no terapias, pero digamos se usaba mucho la aversión, por lo cual la persona no consumía por evitar el maltrato, por evitar sufrir golpes, pasar hambres. Eh, se ponía a las familias, se manipulaba para tener más tiempo, pero la persona no tenía un tratamiento adecuado en el cual se sane su parte interna, ¿no? Su mente. Nada más bien era como que se le decía, no vas a consumir porque consumidor es esto, y si regresas te vamos a tratar así. Las personas por miedo dejaban, ¿no? Pero esa era la antigüedad. Ahora ya los centros creo que se enfocan mucho en un tratamiento clínico en el cual ven por qué razón se desata esta conducta, modificas el pensamiento y refuerzas el entorno. Listo. Sí. Y como última pregunta y dando el cierre final, ¿cuál es su consejo o recomendación para el futuro psicólogo clínico? En la humanidad, porque no tratamos solamente con casos de números ni cumplir horarios, sino que cada persona de las que tú abordas te dan un pedazo de confianza en el cual se abrieron a ti. Te contaron cosas que nadie más sabe. Hay muchos pacientes que a veces tienen cosas muy duras que ni siquiera sabe el esposo o los hijos y tú lo sabes. Entonces tienes que imaginar qué grado de confianza te tuvo para darte esa información y ponerla en tus manos. Entonces allí, más que la responsabilidad, también es la empatía de decir, mira, ese ser humano me da esta confianza. No hablo de aprecio de engancharte y hacer contra la transferencia ni conflictuarte dentro de lo que se considera la clínica, pero sí tener un respeto inmenso por cada una de las personas que tratas y tratarlo con conciencia buscando el beneficio de la persona y de su familia. Listo, Doc. Le agradezco tanto por su tiempo, por poder explicar y comentar y diferir todos los ideales del psicólogo clínico, ¿no? Todas las formas y técnicas en las que uno se ve inmerso. Esto me va a servir para mi formación académica y sin mucho más, le vuelvo a agradecer de antemano. Igualmente, gracias por esta entrevista. Me parece muy bonita las preguntas que han hecho y que hay esa búsqueda de aprendizaje, ¿no? de nuevo conocimiento. Un abrazo a todos. Un gusto.